la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en domingos pasados hablamos acerca de que nosotros somos linaje escogido, y lo que fue también real sacerdocio, y se explicó el significado de todo esto y se hicieron aplicaciones al contexto actual en que vivimos hoy los creyentes o los cristianos. Y en esta mañana hablaremos de lo que somos como pueblo de Dios, en este caso, nación santa. Y esta es la única nación que no aparece registrada en los libros de geografía del mundo. No tiene un territorio legalmente definido sobre esta tierra como sí la tienen las demás naciones o países. Pero así como este mundo excluye a esta nación santa de Dios de sus datos geográficos, así también la Biblia dice que esta nación no pertenece a este mundo. No es de ningún gobierno humano o terrenal. A los ciudadanos de esta nación santa se les llama peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Y se les dice de que la ciudadanía de los que pertenecen a esta ciudad o a esta nación o a este pueblo está en los cielos. De cierta forma muestra como si los ciudadanos de esta nación santa están exiliados en ella. Nosotros entendemos el concepto o el significado de ser exiliado. Salir de su patria, de su tierra, de su país por persecuciones políticas, porque están siendo muchas veces perseguidos por una verdad que están diciendo, que están defendiendo, en la cual están mostrando prueba de ello. Y como son perseguidos, necesariamente tienen que ir a exiliarse a otro país. Inclusive Pedro dirige esta carta y nosotros podemos ver en el versículo 1, el capítulo 1 dice: a los expatriados, o sea, a los que no están en su patria. Y esta nación santa significa separados, apartados. No es como las demás naciones de la tierra. Es diferente. Quien la gobierna es justo y es santo. Sus leyes son justas. No hay injusticia. El gobernante de esta nación
es santo y ha mandado a sus gobernados a separarse de las demás naciones. Ha llamado a apartarse de las prácticas mundanas del pecado, a ser diferente de las demás naciones de la tierra. Y dando esa introducción, esto nos da pie para desarrollar nuestro primer punto en esta mañana, los cuales los iré diciendo a medida que vayamos avanzando. Y es que somos nación santa porque fuimos separados para Dios. Pedro muestra una separación de ciudadanos en esta carta. Esta iglesia o estos hermanos de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia estaban en territorio gentil. Eran provincias gentiles gobernadas por los romanos. Una cultura no cristiana, unas leyes que quizás podían ir en contra de la fe cristiana que estos hermanos estaban profesando. Esta sociedad donde estaban estos hermanos no creían en Jesucristo, no creían en Jesús. Inclusive el capítulo 2, versículo 7 y 8, en la parte mitad del versículo 7 dice, no creen, no creen. Y dice que tropiezan en la piedra, en la roca. O sea, no aceptan las enseñanzas de Jesús. No aceptan la doctrina de Jesús. No aceptan como consecuencia el cristianismo. Y estos hermanos están en medio de hombres desobedientes, malos, perversos. El versículo 8 así lo dice. Dice que son hombres desobedientes. Y Pedro en esta carta habla de forma negativa de los gentiles y del mundo. Y de esa misma forma me expresaré cuando hable de ello. Si el carácter de esta sociedad, de estas regiones gentiles, era así, de desobedientes, de rebeldes, de rechazo total al cristianismo, qué bueno le podía esperar a estas iglesias en medio de esa sociedad. Y podríamos decir que le podía esperar y enfrentar aflicciones, persecuciones, sufrimientos, falsos testimonios, acusaciones injustas. Pero ¿saben qué? Estos hermanos sabían cuál era el significado de ser una nación santa. Sabían que habían sido separados para Dios. Ellos dieron testimonio público de esa consagración, de esa separación. No negociaron su fe en Dios con el mundo. No se dejaron corromper por los gentiles. Y Pedro así lo deja registrado en esta carta como un testimonio vivo hoy para nosotros. Pedro no les escribe
para que ellos se enteren o sepan o entiendan qué es lo que significa ser una nación santa, separada para Dios. Ellos ya sabían cuál era el significado de esta palabra. Miren, les invito a ir al capítulo 4, versículo 3 y 4. No me voy a salir de la carta para citar versículos bíblicos. Nos vamos a quedar en esa misma carta. Dice la palabra de Dios, a estos, el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba ¿a quién? A los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece, ¿qué les parece, hermano? Cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A los gentiles, a esta sociedad donde estaba esta iglesia, ¿sabe qué le parecían los cristianos? Cosa extraña. Cosa extraña. Miren, esta sociedad notaba el cambio de conducta o estilo de vida de estos creyentes. Los gentiles no podían comprender. Es más, les causaba sorpresa cómo los creyentes vivían la fe, a tal punto que les molestaba. Les molestaba de que los creyentes no participaran de esa lista que acabamos de leer en esos versículos. Les sorprende en gran manera, o les parecía extraño que los cristianos no corrieran con ellos. Correr aquí, dice un comentarista, que es no conformidad a la cultura. No conformidad a la cultura. Se podían diferenciar de la gente que los rodeaba. Se podía diferenciar de toda la gente mundana que cometían actos y actos pecaminosos todos sus santos días en esa cultura. Ellos decían, allá ustedes con sus prácticas, allá ustedes con su cultura. A diferencia de hoy, haciendo un paréntesis, que muchas veces uno ve en iglesias que adoptan ciertas formas culturales del mundo y las meten o las introducen en las iglesias para que la gente venga y se acerque a los cultos y puedan recibir al Señor. O uno ve hoy en día congregaciones o iglesias que parecen más una discoteca del mundo que una iglesia cristiana. Y como los cristianos de estas regiones, ahí cierro el paréntesis, hermanos, y como los cristianos de estas regiones se abstenían de esas actividades sociales, de esta cultura gentil, de una cultura inmoral e idolátrica, se les consideró a estos hermanos
enemigos de la humanidad. Que además se les acusaba de que no eran leales al sistema, que eran seres anormales, a tal punto que estaban sufriendo ultrajos. Y aquí ultrajo es blasfemias, estaban siendo acusados por falsos testimonios, por lo tanto sufrían el rechazo, eran insultados. Y todo esto de rechazo debería haberle afectado de una forma dolorosa. Sobre todo, ese ultrajo es que se murmuraba de ellos, o sea, no podían defender ni corregir la información que de ellos se decía. Pero estos creyentes, ¿saben qué? No cedieron. No negociaron con el mundo. No se dejaron contaminar. No se dejaron que la cultura gentil afectara la iglesia y sus propias vidas. Ellos sabían que habían sido separados para Dios. Sabían que habían sido separados para el servicio de Dios. Tenían en su contra la población, la cultura, aún posiblemente las mismas leyes, pero nunca cedieron a las pretensiones de este mundo donde ellos se desenvolvieron. Murieron hasta el final por lo que habían creído. No negociaron con el mundo su fe. Y Pedro conocía toda esta situación. Él les escribe esta carta, animándoles, mostrándoles una esperanza a que siguieran adelante en medio de esta sociedad que los atacaba por sus creencias. Y les ruega que se mantengan firmes en la fe, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra su alma, que sigan manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles. Les invito a que leamos el capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjero y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estos hermanos iban en un proceso de santificación progresivo. Y si pudiese ser medido este proceso de santificación progresivo en la vida de estos creyentes, podemos ubicarlos en un muy alto proceso de santificación en sus vidas. Ellos sabían muy bien qué era ser una nación santa, una nación separada para Dios. Ellos sabían el costo que era vivir santamente en medio de una cultura pagana. Usted y yo hoy en día enfrentamos estas mismas circunstancias. Y ellos sabían el costo que era vivir en medio de una cultura pagana.
Y Pedro les escribe y les da el ejemplo de Jesús. Y si nosotros podemos, les invito a que vayamos un momentico a Juan, ahí mismo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pedro les está mostrando ese costo tan grande que era mantener una vida piadosa en medio de una cultura pagana, hasta tal punto que los podía llevar a la muerte, los podía llevar al sufrimiento, los podía llevar a ser rechazados de la sociedad, del trabajo, de la familia, de las mismas instituciones que supuestamente velan por la seguridad de los ciudadanos. Y Pedro les dice en estos versículos, mostrándole el ejemplo del Señor Jesús, que dice, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldiciones, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús lo vivió. A Jesús le tocó enfrentar también una sociedad paganizada y fue asesinado por la misma comunidad donde él estaba. Y Pedro les está mostrando el ejemplo de Cristo, que en medio de todo eso tenían que mantenerse firmes, tenían que mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús, a la doctrina. Estos creyentes conocían el alto costo, tan alto costo que se pagó por ellos, y no podían estar tirándole, como uno dice, perlas a los cerdos. Ellos conocieron el costo de su salvación. Ellos conocieron el grande precio que tocó pagar por sus vidas, a tal punto que ellos estaban dispuestos a morir y a no ceder a las pretensiones y a los caprichos de una sociedad paganizada, alejada de Dios. Y esto nos da pie para entrar a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es: somos nación santa por el precio que se pagó. El versículo 9 del capítulo 2 que comenzamos leyendo dice: pueblo adquirido por Dios. Miren, solo es posible estar en esta nación santa o ser separados para Dios únicamente por quien pagó el precio para poder adquirirnos. Solo es posible por eso. Y ese quien pagó el precio fue el Señor Jesús. Su sangre fue el precio. Solo por medio de él fue esta nación adquirida, comprada para Dios su Padre. Usted y yo fuimos comprados de un mercado de esclavos. Y estos hermanos entendían ese valor, ese costo. Solo por medio de Jesús, solo por medio de él, podemos disfrutar de una santificación progresiva. Solo por medio de él podemos nacer de nuevo. Solo por medio de él pueden ser perdonados nuestros pecados. Solo por medio de él somos declarados justos. Solo por medio de nuestro Señor, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Solo por medio de la resurrección de Cristo hay cristianismo. Estos hermanos conocían esta gran verdad.
Ellos sabían que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Sabían que habían sido rescatados de esas vidas pecaminosas que en medio de los gentiles practicaban. Sabían que todo el oro y la plata de este mundo no podía pagar el rescate de su salvación. Ellos sabían, conocían el poder de la sangre de Cristo. Sangre preciosa. Sangre de Dios que cayó en tierra por ellos, por ti y por mí. La sangre de Dios fue la que cayó. No fue la sangre de un hombre común y silvestre. Fue una sangre preciosa. La sangre del mismo Dios vertida en tierra, pagando el rescate por cada uno de nosotros. Por esa preciosa sangre del Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Ellos conocían el costo tan alto que se había pagado por ellos. Miren, les invito a leer capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. A estos cristianos, dicen algunos comentaristas, le llamaban caníbales, ya que ellos comían carne y bebían sangre por el mensaje que daban. De pronto, ¿cómo así caníbales? Sí, se les acusó de ser caníbales. Comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Esta sociedad gentil no entendía esta gran verdad. Pero estos creyentes entendían el significado de esta gran verdad. Ellos sabían que el significado de lo que dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y dice cuya herida. No habla en plural, sino en un singular. O sea, el cuerpo de Jesús quedó como una sola herida. Así fue lo que Él vivió y lo que Él sufrió y experimentó en su mismo cuerpo. No dice por cuyas heridas, sino por cuya herida. Y acordémonos que Jesús no recibió un solo latigazo. Acordémonos que Jesús le fue golpeado en la cara de puñetazo. Acordémonos que Jesús se le colocó una espina, una corona de espina sobre su cabeza. Y Pedro lo describe como una sola herida, como una sola llaga. Desfigurado fue Jesús en el sacrificio, en el Calvario. Y lo bueno es que estos hermanos no vieron a Jesús, no conocieron a Jesús, a pesar de que
No había pasado mucho tiempo. Pedro sí lo vio, pero estos hermanos no lo vieron. No supieron quién era Jesús físicamente, por así llamarlos. Nunca se encontraron con él, nunca lo vieron. El capítulo 1 de esa misma carta, versículo 8, le dice Pedro a estos hermanos: a quien amáis sin haberle visto. Hablando de Jesús. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sin el sacrificio de Cristo, sin el derramamiento de su sangre, sin su resurrección de entre los muertos, no hay nación santa, no hay iglesia, no hay cristianismo. Y ese es el mensaje que como pueblo de Dios, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, tenemos que darle al mundo. Ese es el mensaje que hay que anunciar. Y ese es nuestro tercer y último punto en esta mañana. Y es que somos nación santa por su mensaje. Dice el versículo o el texto base: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ninguna nación sobre la tierra se le ha delegado el mensaje del Evangelio, sino solamente a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque su mensaje es un mensaje sagrado. Es un mensaje sagrado. Es Cristo resucitado. Es el Señor levantado de entre los muertos. Sin Cristo no hay mensaje para dar. Y el mensaje es: Jesús es el Señor. Y los gentiles rechazaban ese mensaje por todos sus dioses y por toda su idolatría que tenían. Jesús es el Salvador. Y no solo eran palabras las que estos hermanos decían, no solamente era hablar y decir, eran hechos, eran obras, eran testimonios que con las propias vidas de ellos, es más, hablaban. Estos hermanos no eran tanta palabrería tampoco, era también vidas mostrando el evangelio vivo de Jesús. Y así lo hemos visto en todo lo que hemos venido hablando. Mostraban la salvación y el señorío de Jesús con sus propias vidas, en medio de una cultura pagana, en medio de una sociedad corrompida, en medio de un imperio político cuyas leyes afectaban la fe del cristianismo e iban en contra de mandatos y de principios bíblicos que están aquí en las Sagradas Escrituras. Y valga la redundancia de bíblico y Sagradas Escrituras. El mensaje, amados hermanos, era tan poderoso que daban estos hombres que les parecía cosa extraña, no era común. No era común. ¿Cómo es que nosotros hemos vivido toda esta vida y estos no hacen lo mismo que nosotros? Era un mensaje poderoso. Ellos lo vivían y lo mostraban. No cedieron al mundo, ni negociaron su fe con el mundo. Mostraron las virtudes de la santidad de Dios en sus vidas. Hermanos, las virtudes no es Dios es santo, Dios es bueno, Dios es puro. Las virtudes de la santidad de Dios se muestran en el reflejo de nuestras propias vidas en medio de la sociedad en que nos movemos. Es muy fácil hablar
Y como decía ahorita el pastor Oduber, podemos tener todo el conocimiento, pero ese conocimiento es vago si no baja a nuestro corazón. Y el anunciar no solamente es hablar, sino vivir el evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en medio de la sociedad en que nos movemos, en medio del trabajo en que tú estás, en medio del colegio en que tú estás, en medio de la universidad en que tú estás, en medio de la familia donde te mueves, en medio del barrio donde vives, en medio de las relaciones con los compañeros. ¿Y acaso algunos de los que estamos acá no le han hecho el famoso bullying por decir que es cristiano? Y tú eres cristiano. Pero como dije una vez, hay muchos que somos cristianos o agentes secretos del cristianismo. Nadie nos conoce como cristianos. Sí. Nadie nos conoce como cristianos. La separación como pueblo de Dios no significa tampoco que vamos a separarnos del mundo y vamos a aislarnos del mundo. Porque si así lo hacemos, entonces ¿a quién le vamos a dar el mensaje? Tampoco es que vamos a ir al extremo de, no, yo no me relaciono con fulano porque es un pecador, un sinvergüenza, un ta. ¿Y tú por qué no hablas conmigo? No, porque tú eres esto, tú eres lo otro. Y la iglesia, mira que en Primera de Pedro ellos se aislaron, no negociaron. O sea, eso no dice la Escritura tampoco que tenemos que separarnos y aislarnos del mundo. A lo contrario, tenemos que ir a ellos a compartirle el Evangelio y a mostrarle con nuestros hechos de que Jesús sí es real. Este mensaje chocaba con la sociedad, con la cultura y con el estilo de vida de estos pueblos. Y de seguro seremos atacados porque el Evangelio choca con el estilo de vida y la cultura en que nos estamos moviendo. Y si no, veamos un ejemplo hoy. La Biblia, algo que está de moda y que estuvo en estos días, o sea, la Biblia dice no al lesbianismo, al homosexualismo. La sociedad que dice, la cultura que dice. Sí. Dice que sí. La Biblia dice que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Y la cultura actual, la sociedad actual, ¿qué dice? No, puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Eso no solamente lo vivían ellos allá, también lo estamos viviendo nosotros hoy acá. Y seguramente cuando nosotros defendemos la posición de las Escrituras y mostramos nuestra fe al mundo, ¿saben qué va a pasar? Nos van a ver como cosa extraña. Nos van a ver como retrógradas. O nos van a ver como cavernícolas. Y nos perseguirán. Y se levantarán blasfemias contra nosotros. Pero en todas estas cosas hay que mantenerse firmes en la fe. No hay que negociar los principios bíblicos con la cultura, ni con la sociedad, ni con el mundo en que nos movamos. Si la Escritura dice esto, yo tengo que permanecer en eso, aunque me insulten, aunque me rechacen, aunque pierda trabajo, pierda familia, aunque me encarcelen. Las Escrituras están por encima de cualquier cultura, de cualquier sociedad, de cualquier política, de cualquier estado. Y como cristianos estamos llamados a demostrar con nuestras propias vidas, por medio de un testimonio vivo, de que Jesús es real y resucitó. ¿Estás realizando concesiones con el mundo? ¿Amas las cosas del mundo más que las de Dios?
Tu vida es, por así decirlo, un 50% la iglesia y un 50% las cosas del mundo. Tu testimonio como cristiano no es el mejor. Reflexiona. Solamente nosotros mismos sabemos cómo estamos mostrando el cristianismo hacia los de afuera. Es tiempo de reflexionar y de mirar el ejemplo de todos estos hermanos, cómo vivieron un cristianismo puro en sus corazones. Necesitamos mirar a Jesús, al Salvador. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitamos saber cada día cuál es el significado de una nación santa. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el rescate, el precio por nuestras vidas. Sabemos que desde el Antiguo Testamento tú has llamado a un pueblo para ti, y que publiquen tus alabanzas, y que tú estarías en medio de ello. Y hoy en Jesús lo podemos ver claramente. Ayúdanos cada día a hacer defensa de la fe en medio de una sociedad que cada día se entrega más al pecado y que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que ve tu palabra como algo relativo y no como la autoridad suficiente que tú has dejado en esta tierra. Ayúdanos como cristianos, en medio de donde nos movemos, a mostrar a Jesús, a vivir para Jesús. Que no nos vean a nosotros, eterno Padre, sino que vean a tu amado Hijo Jesucristo, vivo y resucitado, en medio de esta sociedad que tanto necesita del Evangelio. Gracias te damos, Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.